Mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a un nuevo video en Pentecostales Avivados. Nos hicieron llegar una pregunta y la vamos a responder en este momento porque sabemos que son muchos los hermanos que quisieran tener una respuesta bíblica a este tema. Hermano, ¿es pecado hacer una planificación familiar? Es decir, decidir cuántos hijos vamos a tener como pareja. Hermano, ¿es pecado usar métodos anticonceptivos? Son preguntas que son difíciles de responder porque en la Biblia no hay un sí o no hay un no explícitamente. Sin embargo, si nos ponemos a estudiar bíblicamente, vamos a encontrar una respuesta satisfactoria. Así que, mis estimados hermanos, te recomiendo que busques tu Biblia y comencemos. Antes de comenzar con la explicación del tema, mi hermano, te voy a invitar para que te suscribas a este canal en YouTube, Pentecostales Avivados, y actives la campanita de notificaciones. Ojalá pudieras revisar todo nuestro contenido para que tu vida espiritual, familiar, sea edificada por la palabra de Dios. Muy bien. ¿Será que es pecado planificar familiarmente? ¿Será que los matrimonios pueden utilizar métodos anticonceptivos? ¿Es un pecado que dice la Biblia al respecto? Para muchas personas, para muchos predicadores, para muchos cristianos, sí es pecado. Y ellos se basan en varios pasajes de la Biblia, como por ejemplo en Génesis, cuando Dios le dice a Adán y a Eva: multiplicaos y fructificaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces aquellas personas dicen: Dios me mandó a multiplicarme, a llenar la tierra, así que yo no puedo utilizar ningún método anticonceptivo. Yo no puedo impedir tener hijos. Si Dios me da para tener 10 hijos o 15 hijos, pues esos hijos traeré al mundo, porque Dios me mandó a multiplicarme. ¿Será que eso tiene sustento o es una buena argumentación para este tiempo? Otro pasaje, mis estimados hermanos, que utilizan los que están en contra de la planificación familiar es el que se encuentra en Génesis capítulo 38 desde el verso 8, cuando Judá le dice a Onán: acércate a la mujer de tu hermano, porque su hermano había muerto y no había dejado descendencia. Entonces era costumbre que su hermano se acercara a su cuñada y le dejara descendencia a su hermano. Entonces, ¿qué hacía Onán? Onán tenía un egoísmo tremendo, y Onán, cada vez que se acercaba a su cuñada, vertía en tierra para no dejarle descendencia a su hermano. Y dice la Biblia que esto desagradó a los ojos de Jehová y le quitó la vida a Onán. Algunos piensan que lo que desagradó a Jehová era que Onán vertía en tierra, pero en realidad lo que desagradó a Dios fue el por qué él vertía en tierra, y era para no darle descendencia a su hermano. El egoísmo que él tenía. Uno debe tener en cuenta para interpretar bien un pasaje de la Biblia es en qué momento se dijo y por qué se dijo, a quién se lo dijeron y en qué momento. Lo de Génesis, multiplicaos y llenad la tierra, era porque la tierra estaba vacía. Dios le dijo eso a Adán y a Eva y también a Noé porque la tierra estaba vacía. Ahora mismo yo no puedo decir voy a llenar la tierra porque ya la tierra está llena. Hay alrededor de 8.000 millones de habitantes. La tierra ahora mismo está sobrepoblada. No puedo traer 15 hijos al mundo de una manera irresponsable, no teniendo cómo sostenerlos, a pasar necesidades. No puedo hacer eso porque sería una irresponsabilidad hacer eso, mi estimado hermano. Entonces, lo de Onán, ¿por qué Onán desagradó a Dios? Porque lo hacía de una manera egoísta, porque no quería dejarle descendencia a su hermano. ¿Cuáles son los pasajes de la Biblia, hermano, donde ella nos enseña que planificar familiarmente no es malo, no es pecado? ¿Cuáles son esos pasajes? Bueno, te voy a regalar dos.
Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice ahí la Biblia? El que no provee para los suyos y principalmente para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si yo traigo hijos a este mundo y no tengo cómo proveerles, estoy negando la fe y estoy siendo peor que un incrédulo. Todos los hijos que yo traiga a este mundo debo tener cómo sostenerlos. Debo tener para alimentarlos. No es decir, donde comen 2, comen 3. Y sí, puede que sí, donde coman 2, coman 3. Pero donde comen 2, no comen 8. Donde comen 2, no comen 15. Tenemos que pensar de una manera responsable. Acuérdate, 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8. Tienes que tener cómo proveerle a los tuyos, a tu casa, a tu familia. Porque si no tienes cómo proveerles y traes hijos, entonces estás negando la fe, mi hermano, y estás obrando peor que un incrédulo. Leemos en San Juan capítulo 1 desde el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Analicemos el verso 13. Los cuales, es decir, los que fueron engendrados por la voluntad de Dios, los que recibieron el nombre de Jesús, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Por qué traigo este pasaje en este momento en mención, mi estimado hermano? Porque dice que aquellos que aceptamos el nombre de Jesús, nosotros fuimos engendrados no por voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir que los hijos que nosotros traemos al mundo, los demás hijos, los biológicos, sí vienen por voluntad de sangre, por voluntad de carne y por voluntad de varón. Pero los que aceptamos a Cristo no nacimos por voluntad de varón, no nacimos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Quiere decir que uno sí puede traer hijos al mundo por su propia voluntad. Uno decide cuántos hijos tiene, 2 hijos, 3 hijos. Por supuesto, Dios es soberano. Y hay veces, muchas veces, en que inclusive la mujer se desconecta y queda embarazada. Entonces la mujer y el hombre deben decir, este hijo me lo dio Dios. Porque a pesar de que ya nosotros sabíamos, mi esposa se había desconectado o el varón se había hecho la vasectomía, a pesar de todo eso mi esposa quedó embarazada. A pesar de que se le hizo el trabajo de desconexión. Bueno, ese hijo te lo regaló Dios. Pero mi hermano, Dios a nosotros, eso hace parte del libre albedrío. Yo tengo 2 hijos. Esos 2 hijos me los regaló el Señor, me los dio Dios. Porque dice la Biblia que herencia de Jehová son los hijos habidos en la juventud. Dios me dio esos hijos. Sin embargo, esos hijos que yo tuve, los tuve también por voluntad mía. Eso también enseña la Biblia. Por voluntad de sangre, por voluntad de carne, por voluntad de varón. Me puse de acuerdo con mi esposa en tener 2 hijos. Y eso no es pecado. ¿Por qué? Porque yo sentí también en que mi capacidad, juntamente con mi esposa, la capacidad de nosotros para criarlos de una manera correcta, era 2 hijos, el número ideal. Si hubiésemos tenido 3, bueno, gloria al nombre de Jesús. Pero fue lo que nosotros acordamos desde un principio en tener 2 hijos. Pero es lastimosamente ver personas que traen una cantidad de hijos al mundo a pasar hambre, a pasar necesidad, mal vestidos. Y muchos de ellos cogen malos caminos, malos pasos, porque los padres tampoco están en la capacidad emocional, en la capacidad intelectual para conducir a esos 7, a esos 10 hijos, a esos 15 hijos por el camino del bien.
Otro pasaje, y es el más verídico, donde el mismo Cristo nos enseña a planificar. Jesús le dijo a sus discípulos, porque ¿quién de vosotros, antes de construir una casa, que es lo que nosotros estamos haciendo cuando nos casamos, ¿verdad? Cuando usted se casa, usted debe sentarse con su esposa antes de construir su casa, su familia, su hogar. Siéntese y hagan cuenta. Es lo que el Señor le dijo a sus discípulos. ¿Quién de vosotros, antes de construir su casa, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si lo que tiene le alcanza. No sea que comience a construir y no pueda terminar, y los demás empiecen a hacer burla. Bebé comenzó a construir y no terminó la casa. Entonces, antes de nosotros construir nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia, sentémonos y calculemos todo lo que acarrea traer hijos a este mundo. ¿Cuántos hijos vamos a traer? Vamos a calcular si estamos en la capacidad de tener 2 hijos. Si alguien dice, hermano, es que yo gano lo suficiente y tengo cómo sostener 7 hijos que yo quiero tener. Bueno, hermano, tenga los 7 hijos. No hay problema, no es pecado. Pecado es, hermano, irresponsable es traer 7 hijos al mundo a pasar necesidad. Irresponsable es traer 15 hijos al mundo a pasar hambre, a no darles educación, a que anden en la calle por ahí en la delincuencia. Eso sí es irresponsable. Pero si usted dice, mi hermano, bueno, este mundo está difícil, la situación está difícil, ya calculamos, ya nos sentamos, ya planificamos como manda el mismo Señor, calculamos todo lo que acarrea, todos los gastos, bueno, estamos en la capacidad de tener 2 hijos. Listo, hermano, eso es de Dios. Estamos en la capacidad de tener 3 hijos. Listo, eso es de Dios. Porque el mismo Señor nos manda eso. Siéntate primero y calcula los gastos. Planeen. Acuérdate, porque planificar significa eso. Planificar es planear, sacar cuenta, hacer cálculo. Si lo que tenemos nos alcanza para sostener lo que vamos a empezar. Entonces, queridos hermanos, no es pecado planificar. El mismo Cristo nos mandó a planear, a sacar cuentas, a calcular los gastos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, mi hermano, es el método anticonceptivo que se va a utilizar. Si usted va a utilizar un método anticonceptivo pro aborto, eso no es de Dios. No se le ocurra por nada del mundo. Si su esposa, si ustedes tuvieron relaciones, no hay pastillas que son un día después. No haga eso. Porque una vez el espermatozoide haya fecundado al óvulo, ya no hay marcha atrás. No se le ocurra hacer nada. Porque entonces ya eso no sería planificar. Ya eso sería asesinar. No utilice métodos anticonceptivos pro aborto. De los demás, usted puede utilizarlo. Preservativos, un parche que se colocan, pastillas para regular la ovulación, no es malo. No es malo. Si usted ya tiene sus 2 hijos y la mujer decide desconectarse o el hombre hacerse la vasectomía, no es malo. El Señor mismo dijo, calculen los gastos. No tenemos cómo sostener a 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, no tenemos cómo. Vamos a tener 2 y a esos 2 los vamos a educar bien, vamos a orar por ellos, vamos a enseñarles bien la palabra de Dios para que sean hombres de bien a la sociedad. Eso es pensar bien y eso es pensar con sabiduría. Bendito sea el Señor. Entonces, mis hermanos, no se preocupe, que no es pecado planificar. Pecado es traer hijos al mundo de una manera irresponsable. Eso sí es pecado, porque allí estaríamos obrando como peor que un incrédulo. Allí estaríamos negando nuestra fe. Mis hermanos, que Jesucristo les bendiga y les recuerdo suscribirse a este canal en YouTube, Pentecostales Avivados, y revisar todo nuestro contenido, porque hay contenido bueno que edifica tu vida espiritual y tu vida familiar. Que Dios te bendiga, mi estimado hermano.